Por eso le pregunté quiénes tienen práctico el viernes. Los que tienen práctico el viernes tendrían que haber revisado los apuntes, haber revisado las grabaciones. Si no, no tiene ningún sentido que esté grabando ella, que estén todos grabando. Si no lo revisan. Recuerden, histología es una microanatomía. Ya me equivoqué, estaba hablando de microvellosidades. Y revisen su grabación porque me parece mucho que les dije que las microvellosidades ramificadas, que son del sincito trofoblasto, eran coroideas. Y los coroideos son los plexos coroideos que tienen microvellosidades propiamente tales. La expresión correcta era vellosidades coriónicas. ¿Ya? Las vellosidades coriónicas del corión, de la placenta, son las que tienen microvellosidades ramificadas. ¿Ya? El sincito trofoblasto reviste las vellosidades coriónicas de la placenta, no coroideas. ¿Ya? Por eso tienen que leer la histología. ¿Le das cuenta? Una palabrita estropea toda la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Si, como hablo rápido, para poder ir al ritmo con las clases, a veces en la velocidad me equivoco. ¿Ya? Pero se supone que ustedes leen, pues, entonces tienen que preguntar. Pues, ya, bien. Nosotros habíamos hablado de los colágenos. Habíamos hablado de colágeno 1, 2, 3 y 4, dimos las localizaciones, dijimos que ellos importaban, dijimos que no importaban la constitución molecular. ¿Ya? De lo molecular necesitábamos saber dónde se sintetizaba, qué elementos importantes ocurrían en el red, en particular la hidroxilación, que depende de vitamina C, y esa hidroxilación depende de vitamina C, y eso favorece la reparación de los tejidos. Y si ustedes hacen una incisión en una encía, tienen que pensar en la reparación de esa encía, de tejido, ¿ya? De tejido conjuntivo que está debajo del epitelio de esa encía. ¿Ya? Y eso va a depender de las características de su paciente, y si es muy añoso va a tener problemas de reparación. ¿Por qué? Porque sus fibroblastos, que son las células que sintetizan ese colágeno, están envejecidos y ese colágeno no es de buena calidad. Luego, tenemos que revisar las fibras reticulares. Estas son las fibras reticulares, se las muestro, forman una red. De estas fibras ya habíamos adelantado algo que eran colágeno, también son colágenos, pero se llaman reticulares. ¿Por qué? Porque se describieron en los inicios de la histología con tinciones de plata, con tinciones argénticas. ¿Ya? Y como forman una red, no sé si ustedes se fijan acá, una especie de red, así como panal de abeja, como malla de estas de red para contener la gallina, los gallineros. Se le llamó fibras reticulares. Luego, cuando se pudieron purificar y se hizo el análisis bioquímico, se demostró que era colágeno. La diferencia con el otro colágeno 2 o el colágeno 1 es que es mucho más glicosilado. ¿Ya? Y es por eso que, como es mucho más glicosilado, no puede formar fibras gruesas y forma estas redes. ¿Ya? Y se va a localizar preferentemente en los órganos linfáticos, formando parte de una suerte de andamiaje para la sujeción de las células. Ahora, cuando yo digo que un tejido tiene colágeno de tipo 3, por ejemplo, dijimos los tendones tienen colágeno de tipo 1, no estoy diciendo que solo tiene colágeno de tipo 1. De hecho, ustedes se fijan, está compuesto principalmente por colágeno de tipo T y algo de colágeno de tipo 1. Cada vez que uno dice el cartílago hialino tiene colágeno de tipo 2, quiere decir que el colágeno más abundante es colágeno de tipo 2 en el cartílago hialino. En el tejido reticular, que es el que está formando el estroma de los órganos linfáticos, el colágeno más abundante es el colágeno de tipo 3, que forma las fibras reticulares. Y si uno examina una fibra reticular en particular, va a estar constituida preferentemente por colágeno de tipo 3, pero también tiene algo de colágeno de tipo 1 y tiene trazas de otros colágenos. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora con la otra fibra del tejido conjuntivo, que son las fibras elásticas. Estas sí son distintas. Esta es una proteína distinta. Esta no tiene nada que ver con los colágenos. Esta es delgadita. Sin embargo, como fibra es delgadita, porque tiene 0,1 a 1 micra de espesor. ¿Ya? Pero en algunos tejidos estas fibras se agrupan y forman unas estructuras macros que son láminas elásticas. ¿Ya? Y cuando son láminas elásticas,
pueden tener 5 a 15 micras de espesor. Aquí el libro dice diámetro y yo lo puse tal cual como dice el libro, pero eso sí, si es una lámina, es un conjunto de fibras que está formando una estructura de aspecto laminar como una hoja de papel, por lo tanto en este caso es espesor. ¿Se fijan? 15 micras de espesor, o sea, es más grande que un fibroblasto, más ancha que un fibroblasto, entonces es bastante considerable esta estructura. Se tiñe selectivamente con orceína. Yo las fibras elásticas no las puedo diferenciar en una tinción de hematoxilina eosina, no las puedo diferenciar en una tinción tricrómica, no las puedo diferenciar con tinciones de plata. Solo las puedo diferenciar con orceína o con inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Es una tinción que utiliza anticuerpos. Entonces, un anticuerpo es una molécula que tiene afinidad específica por, en este caso, la proteína que forma las fibras elásticas. Y esa proteína se llama elastina. Entonces yo puedo hacer anticuerpos contra la elastina y ahí tiño selectivamente las fibras elásticas. No hay otra forma de diferenciarlas, o con orceína o con anticuerpos contra elastina. Bien, y acá tenemos, esto es ¿cumpleañero? No, es maldad. Joven, usted de polerita azul con eso, azul con azul. ¿Tejido como fustivo de qué tipo es este? Le voy a ayudar, mire. Esto de aquí, que se ve un color eosinófilo un poco pálido, eso es colágeno y esto es fibras elásticas. Y núcleos celulares, ahí hay un núcleo celular, por aquí hay otro. Hay pocos núcleos celulares, hay colágeno bien abundante. Colágeno de ahí es colágeno 1 principalmente, por forma fibra gruesa, mira, fibra gruesa. Pero también desordenada la fibra. ¿Qué tipo de colágeno? O sea, ¿qué tipo de colágeno? ¿Qué tipo de tejido conjuntivo? Socio, ayúdeme. ¿Ah? Exactamente, es dermis de la piel, pero ¿qué tipo de tejido conjuntivo? Denso y irregularmente dispuesto. ¿Ya? Dermis, tejido conjuntivo denso y irregularmente dispuesto. Tenemos que ir practicando esto del diagnóstico de las imágenes. Bien, las fibras elásticas están constituidas por elastina y un esqueleto externo de microfibrillas que le da soporte. Las fibras elásticas son sintetizadas por los fibroblastos en la dermis, que en este caso, en los tendones y en los ligamentos. Sin embargo, las láminas elásticas, es decir, las fibras elásticas que constituyen las láminas elásticas, son sintetizadas por células musculares lisas. ¿En qué estructuras? En la arteria aorta, que es una arteria elástica, y en las arterias musculares, que tienen abundantes fibras y láminas elásticas. ¿Ya? Entonces, las arterias musculares tienen generalmente dos láminas elásticas, dos, una interna y otra externa. La arteria aorta puede tener hasta 50 láminas elásticas en su pared. Si uno es hipertenso tiene 70 láminas elásticas. Entonces, en el caso de los vasos sanguíneos de tipo arterial, estos elementos elásticos forman preferentemente láminas, en algunos casos hay fibras también, pero preferentemente son láminas, y ese tejido elástico es sintetizado por las células musculares lisas, no por los fibroblastos. En la dermis de la piel, las fibras elásticas son sintetizadas por los fibroblastos. ¿Cómo es esta fibra elástica? Acá tienen, esta es microscopía electrónica de transmisión con máximo aumento. Se fijan, esta es la matriz de proteínas de elastina y por fuera tiene estos microfilamentos que le dan soporte estructural. ¿Cuál es la magia de esta estructura? Esta es la molécula de elastina individual y resulta que la elastina tiene un aminoácido que se llama alicina, que es una lisina modificada. Y esta alicina forma puentes bien particulares con una desmosina, que es otro aminoácido modificado. Entonces estos puentes acá, muy particulares que tienen entre cada unidad proteica, este es un monómero, este es otro monómero, y estos monómeros se puentean con estos enlaces bien especiales a partir de esta desmosina y esta lisina modificada.
y genera estas matrices, ¿ya? Y esta matriz se puede arreglar, se puede estirar y no se rompe porque están estos enlaces que no son enlaces peptídicos, no son puentes de disulfuro, nada, es un enlace especial que existe entre estas moléculas y lo da la desmosina y la alicina, ¿no? Bien, acá tenemos tres versiones de fibras elásticas. En la dermis, ya lo dijimos, vamos a encontrar, esto es orseína, dermis, vamos a encontrar fibras elásticas relativamente gruesas. Eso va a depender de la edad. En el caso de ustedes son fibras elásticas gruesas, muy bonitas. En el caso mío, las fibras elásticas están más débiles, más delgadas, ¿ya? Colágeno, fibras elásticas. Esto es orseína. Se ven de este color ladrillo, rojo ladrillo. Epiplón. Hola. ¿El epiplón qué tejido conjuntivo era? ¿Usted? Sí. ¿Tuvo su práctico ya? Sí. La señorita que está al lado tiene práctico, ¿no tuvo o tiene práctico el viernes? El viernes, ya. ¿Qué tejido conjuntivo es? Este está en el test de salida el viernes. Tiene que aprenderlo. Este. No, tontera. No está la manera de estudiar este tejido. No. Es de la muestra que ustedes observan. Además, el epitelial no es conjuntivo, es plástico. ¿Pero qué tejido conjuntivo es este? ¿De aquí? ¿Que esto es epiplón? Laxo. Perfecto. Es un tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué razón? Porque las fibras de colágeno acá son esas de ahí y las fibras elásticas son estas negritas, intensamente teñidas. ¿Se fijan? Hay poco colágeno, hay pocas elásticas y hay muchos núcleos celulares. Hay más células que fibras, tejido conjuntivo laxo. Hay más fibras que células, tejido conjuntivo denso. Las fibras están desorganizadas, denso, irregularmente dispuesto. Y aquí, esta es la pared de la arteria aorta. Esto es el lumen de la arteria aorta. Este es el endotelio de la arteria aorta, ese epitelio que ven ahí, esa celulita que está sola ahí, esa es la célula endotelial del epitelio, aquí adentro está la sangre. Y esta es la pared externa de la arteria aorta. Cada una de estas estructuras gruesas que ustedes ven acá, y que se fijan, es recta. Es un anillo, es una lámina elástica. Esto es un anillo que rodea toda la pared de la arteria aorta. Son fenestradas, tienen hoyos, ¿no? Son láminas elásticas fenestradas. Si ustedes las cuentan, ahí se entretienen cuando estén aburridos estudiando histología, deberían ser como 35 o 40 láminas. Las tres presentaciones del tejido elástico. Bien, vamos a ver entonces ahora qué pasa con la sustancia amorfa. La sustancia amorfa es la que completa los espacios que hay entre las células y entre las fibras. Y contiene agua y sales. Tiene glicoproteínas, tiene proteínas de interacción para que se comuniquen las células, etc. Y el principal componente de esto son los protoglucanos. ¿Qué es un protoglucano? Un protoglucano es una proteína que tiene gran cantidad de glucosaminoglucanos unidos. Si nosotros lo dibujamos acá, un protoglucano es una proteína y esta proteína tiene glucosaminoglucanos pegaditos. Si uno lo ve desde por frente, de frente esta cosa, esto se ve así. Eso es un protoglucano. Una proteína que tiene pelitos por todos los lados. Y cada uno de estos pelitos es un glucosaminoglucano. Cada uno de estos es un glucosaminoglucano. Y como esta es una proteína, este es un proteoglucano. De ahí el nombre. Una proteína con muchos glucanos. ¿Qué es un glucosaminoglucano? Es un polímero de carbohidratos. Es una cadena de azúcares. Y la característica de estas cadenas de azúcares es que tienen un residuo terminal que tiene grupos carboxilos y sulfatos, ¿ya? Y la gracia es que tiene carga negativa, ¿ya? Y esta carga negativa atrae sodio, potasio, calcio, es decir, atrae cationes.
Y ustedes de química saben que el sodio es un metal, de características metálicas. Por lo tanto, nosotros no le podemos tener en nuestro tejido conjuntivo un metal. Tiene que estar solubilizado. Y este sodio está con agua. Entonces lo que pasa es que nosotros vamos a tener acá un Na que está con agua. Y vamos a tener mucha agua. Estos glucosaminoglucanos, estos protoglucanos, lo que hacen es atrapar agua de solvatación se denomina. Y eso es lo que le da la turgencia al tejido conjuntivo. Eso le da la turgencia. Cuando uno se arruga es porque pierde agua de solvatación. ¿Ya? Las arrugas son producto de pérdida de agua de solvatación. ¿Por qué? Porque hemos perdido protoglucanos, glucosaminoglucanos, porque perdimos las características de nuestro colágeno. Y es por eso que estas cremas de todas estas farmacéuticas tienen ácido hialurónico, tienen colágeno. El problema es que ustedes ya revisaron el epitelio de la piel y saben que es un epitelio estratificado plano, queratinizado, que no permite o dificulta enormemente la absorción de elementos. Por lo tanto, un poco tramposa la venta de cremas con ácido hialurónico y todo. El concepto está bien. Ácido hialurónico es importante. ¿Por qué? Porque los protoglucanos forman macroagregados, unos agregados gigantes, uniéndose a ácido hialurónico. Entonces nosotros vamos a tener ácido hialurónico, nuestros protoglucanos. Y cada protoglucano nosotros sabemos que tiene. Entonces estas moléculas gigantes básicamente son una gran trampa de agua, que es lo que le da tensión al tejido conectivo. Cuando uno tiene retención de agua atrapada en ese tejido conjuntivo, y eso es lo que produce esta inflamación, ¿ya? La urgencia del tejido conjuntivo. Entonces, esa es la gracia de estos protoglucanos, presentan carga negativa, porque tienen grupos carboxilos y grupos sulfatados. Y acá tenemos, ¿se fijan? Este es ácido hialurónico, esta es una proteína de unión, y acá tenemos un protoglucano. La proteína está en verde y los glucosaminoglucanos en estas rayitas negritas. Entonces esto es un macroagregado de protoglucanos, que es lo que nosotros tenemos en nuestro tejido conjuntivo, que genera un secuestro importante de agua y permite o le da turgencia al tejido conjuntivo. Y esa agua es la que sirve para que a través de esa agua de solvatación difundan los iones, los nutrientes, los virus, las bacterias, etc. ¿No? Y acá está. Esta sería nuestra molécula de colágeno del tipo 1, ¿se fijan? Tiene estos puntitos que son otros tipos de colágeno, y aquí estaría nuestro ácido hialurónico y nuestros protoglucanos, todo esto interaccionando, ¿no? Así se ve, sería el arreglo tridimensional de estas moléculas de colágeno y esta molécula de protoglucano. Y aquí al medio estaría nuestro fibroblasto, nuestro mastocito, etc., ¿no? Nuestras células. Y aquí hay algunos nombres de algunos protoglucanos: el agrecano, la decorina, el persicano, el sindecano, que son protoglucanos que tienen una localización bien definida y tienen una cierta funcionalidad bastante definida, por lo tanto nosotros los podemos describir y localizar a ellos, ¿ya? Bien, veamos entonces ahora las células del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo se dividen en tres tipos, según sea su función. Y vamos a tener las células responsables de la síntesis y el mantenimiento de la sustancia extracelular. En el tejido conjuntivo son los fibroblastos, ¿no? Las células responsables del almacenamiento y metabolismo de las grasas son los adipocitos. Y las células que cumplen un papel defensivo son los mastocitos, macrófagos y células blancas sanguíneas, ¿no? Todas esas células están presentes en nuestro tejido conjuntivo. De nuevo, esto es epiplón, tejido conjuntivo laxo, y este es el esquema de cómo estarían distribuidos nuestros elementos. Acá no están los protoglucanos dibujados, pero acá debería formar una malla encima de todo esto. Vamos a tener fibroblastos, células plasmáticas, macrófagos, mastocitos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. Muchas de estas células están presentes en el tejido conjuntivo.
No siempre, no en todos los tejidos conjuntivos nosotros vamos a encontrar todos estos tipos celulares. ¿Por qué razón? Porque hay células que son fijas o propias del tejido conjuntivo y hay células que son invitadas al tejido conjuntivo. Las células que son fijas o propias son aquellas que se originan, viven, mueren en el tejido conectivo, que son el fibroblasto y el adipocito. En cambio, las células migrantes son los macrófagos, las células plasmáticas, los leucocitos y los mastocitos. Ahora acá hay que hacer una salvedad. Estos macrófagos hay que ponerlos en verde y los mastocitos hay que ponerlos en verde. ¿Por qué razón? Porque hay determinados tejidos que secuestran a los macrófagos. Por ejemplo, en el tejido nervioso, que es un tejido muy particular porque técnicamente no tiene tejido conectivo, pero tiene un macrófago. Y ese macrófago es propio del tejido nervioso y no está en ningún otro lado y está secuestrado de por vida en el tejido nervioso. Pensemos en el hígado. El hígado tiene un macrófago que es propio del hígado. Está en el tejido conjuntivo del hígado. Es escaso el tejido conjuntivo del hígado. Un tejido conjuntivo de tipo reticular. Muy escaso. Pero en ese tejido conectivo escaso está este macrófago que vive años en el hígado. Y se llama Kupffer, célula de Kupffer. ¿No? Un Kupfercito para los amigos, pero célula de Kupffer. ¿Ya? Ese macrófago, comillas, se puede considerar propio del tejido conectivo del hígado. Pese a que no se forma en el hígado. Ya vamos a ver por qué no se forma en el hígado. No se forma en el hígado, pero vive años en el hígado, detoxificando todo lo que llega al hígado. Y los mastocitos, el mastocito también se llama célula cebada. El mastocito también en determinados tejidos se aloja. Por ejemplo, en la matriz del útero, en el tejido conjuntivo del útero, tienden a acumularse muchos mastocitos y permanecen mucho tiempo en ese tejido. ¿Ya? Entonces, hay determinados macrófagos que son propios de un tejido conectivo y permanecen mucho tiempo, y hay mastocitos que también permanecen mucho tiempo. Hablando de macrófagos, hay un macrófago que es propio de un tejido conectivo muy especial, que es de nuevo en la placenta. En la placenta hay un macrófago placentario que se llama célula de Hofbauer. La célula de Hofbauer es propio de la placenta, no está en otro lado. Se originó a partir de una célula mesenquimática en ese tejido conjuntivo y muere en ese tejido conjuntivo. De hecho, tiene una vida más o menos corta, vive 9 meses, porque está en la placenta, ¿no? Pero no sale de la placenta. ¿Cuál es la diferencia con un macrófago, por ejemplo, del tejido conjuntivo de la piel? ¿No? ¿Por qué el macrófago del tejido conjuntivo de la piel se considera un invitado? Porque el macrófago del tejido conjuntivo de la piel se origina en la sangre. Es un monocito que migra desde la sangre hacia el tejido conectivo de la piel y ahí se diferencia a macrófago. ¿Ya? Vive un tiempo y luego desaparece y es reemplazado por otro macrófago que viene de otro monocito. ¿Por dónde pasan estos monocitos, leucocitos? Estos leucocitos, oiga, señorita Verde, ayúdeme. ¿Qué son los leucocitos? Porque dijimos macrófagos, células plasmáticas, leucocitos, mastocitos, y este leucocito y estas células plasmáticas, para mí que son primas hermanas. Leucocitos. Glóbulos blancos son elementos de la sangre. Los leucocitos son los glóbulos blancos de la sangre. Porque, ¿se acuerdan? Miren. Eosinófilo, neutrófilo, linfocito, no está el basófilo, pero podría estar. Eosinófilo, neutrófilo, linfocitos, todos esos son leucocitos. ¿Se fijan? Acá no están como células invitadas, pero estaban en el otro esquema. ¿No? Entonces, los leucocitos acá tienen que abrir un paréntesis y poner eosinófilo, neutrófilo, linfocitos. Porque es importante poner eso. Ah, y monocitos acá. Acá también, entre los leucocitos, hay monocitos. Los monocitos, que son grupos de estos, se transforman en macrófagos. Y los linfocitos
que vienen en la sangre, que son linfocitos de tipo B, que pasan a la sangre, cuando se activan, el linfocito de tipo B se transforma en célula plasmática. ¿Ya? Entonces, viene de la sangre esta célula plasmática. Entonces, por eso es que no es propia de tejido conjuntivo, se originan en sangre. Hola. ¿Y dónde se originan las células de la sangre? ¿De dónde se originan? Estamos persiguiendo a estas células para saber por qué dicen que son invitadas y no son propias del tejido conectivo. Porque están en el tejido conectivo. Si tú haces un corte histológico de tu piel, vas a encontrarlas. Pero están diciendo que son invitadas. Y están diciendo que son de la sangre. Pero ¿y dónde se originan las células de la sangre? Capaz que se originen en el hígado. ¿Ah? En los huesos largos. ¿En el hueso largo? ¿En qué parte del hueso largo? ¿El hueso duro? En la trábecula. En la trábecula, el hueso largo. Ya, bueno, cuando lleguemos a hueso lo vamos a ver bien. Ya, pero la médula ósea, ¿ya? Hueso tiene médula ósea. ¿Ya? Entonces los huesos largos tienden a tener médula ósea. Y esa médula ósea es la fuente de los leucocitos y también los glóbulos rojos. ¿Ya? Yo hice trampa, les dije el hígado, porque los glóbulos rojos en una etapa embrionaria se originan en el hígado. No es un error decir que los glóbulos rojos se originan en el hígado. En la etapa embrionaria, cuando nosotros somos un embrioncito como de 2 meses, nuestros glóbulos rojos se originan en el hígado. ¿Ya? Entonces tenemos leucocitos, estos son varias células. Acá tienen que poner un paréntesis y poner monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿Ya? Todos esos elementos, que son 5, están aquí como leucocitos. Y los leucocitos pasan al tejido conectivo a través de unos vasos sanguíneos especiales que se llaman vénulas postcapilares. Esos vasos sanguíneos tienen una pared permeable para que los leucocitos pasen. ¿Qué epitelio tenían las vénulas? ¿Cómo no? Si no es que plano simple. O endotelio. ¿Ya? Bien, vamos entonces a revisar la vida de estas células, fibroblasto y adipócito. Fibroblasto. Esto es tejido conectivo. Joven de blanco. Tejido conectivo. Denso, ¿cuánto? Irregular. Irregular, perfecto. Denso, irregular. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿El mismo denso irregular? ¿Por qué tiene esta diferencia? Ubiquemos alguna célula. Fibroblasto. Fibroblasto. Estamos perfectos. Denso irregular tiene estos fibroblastos. Colágeno muy grueso. Colágeno tipo 1. Dermis, probablemente dermis. Un vaso sanguíneo. Un glóbulo rojo, célula endotelial, que es un vaso sanguíneo. Entonces tenemos sangre, fibra y célula. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos una célula grande o gordas redondas que son macrófagos. Pero miren, aquí hay otra célula que tiene una F. Y esta también tiene F. Pero vean los núcleos. Vean los núcleos. En un caso, la célula F, que es el fibroblasto, en el caso superior, la célula F, que es el fibroblasto, tiene un núcleo más o menos así. El F inferior tiene un núcleo así. El citoplasma de esta F es así. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? A ver si me siguió. Usted es joven de Poligrón Puma. Los núcleos de esos fibroblastos, ¿qué les sugiere?
¿De la 1? ¿De la primera? A. A, B. Este es el núcleo. Este es el núcleo. Este es el núcleo. Citoplasma, citoplasma. ¿No? Tal cual hematoxilina, leucina, por eso es que el citoplasma está rojito. ¿Está a punto de morir? No. Núcleo A, núcleo B. Relativamente heterocromatínico, eucromatínico. Ovoideo plano, ovoideo. ¿Qué me pueden decir? ¿Ustedes aprobaron biología celular? No, lo voy a decir a Fernando. Que lo ponga en ser. ¿Ah? El núcleo está activo. ¿Cuál? ¿A o B? B. B. Perfecto. B es un núcleo eucromatínico. Está activo. Está leyendo mensajeros. Pero no solo leyendo mensajeros. Esos mensajeros se están sintetizando. El citoplasma, vean, el citoplasma se ve con tonos basófilos. Eso implica que hay mucho RER. Y si hay RER, estamos sintetizando colágeno. Y si hay síntesis de colágeno y RER, hay hidroxilación, necesitamos vitamina C. ¿Cierto? Esto está reparando una herida. Por eso es que los fibroblastos están activos. ¿Ya? Y entonces, a estos, ¿no? Son fibroblastos activos y estos son fibroblastos inactivos. Esto es el fibroblasto normal de nuestro tejido conjuntivo. A menos que tengamos una herida o a menos que estemos creciendo, pero después de los 20 años nuestros fibroblastos están así. Trabajan algunos, la mayoría no trabaja. Si estamos en un proceso de crecimiento activo, si somos un recién nacido, vamos a tener todos nuestros fibroblastos como estos, trabajando todos. Pero si somos adultos y tenemos una herida, nuestros fibroblastos van a estar así, ¿no? Entonces esta es la diferencia entre un fibroblasto activo y un fibroblasto inactivo. ¿Por qué es importante esto? Para entender que el tejido conjuntivo no está constantemente reparándose. Hay dinámicas de reparación del tejido conjuntivo, si no sería un gasto tremendo de energía que no podríamos abastecer. No daríamos lugar. Y acá está, este es mi fibroblasto activo y vean la cantidad de RER que tiene y las cisternas del RER están llenas de proteína. Cisterna, ¿está subtítulo? Cisterna, ¿sí? ¿Entiendes lo que es una cisterna? Cisterna, los camiones cisterna son esos camiones como cilindros aplanados que transportan la benzina. Una cisterna dilatada es una estructura con aspecto de cisterna, pero mucho más grande, dilatada. ¿Ya? A eso se refiere cuando uno habla de cisternas dilatadas del RER. ¿Ya? Son bolsitas cilíndricas. ¿Ya? Entonces, es un proceso de reparación que probablemente sea por una inflamación, van a aumentar esto, o por algún daño, alguna herida, entonces van a aumentar los fibroblastos activos. ¿Pero qué otra célula va a aumentar? Todas las que tengan que ver con defensa, por lo tanto vamos a tener linfocitos, vamos a tener neutrófilos acá, vamos a tener eosinófilos acá, vamos a tener macrófagos, vamos a tener células plasmáticas, etc. Y es por eso que aumenta mucho aquí la cantidad de núcleos celulares. Pero nosotros estamos preocupados del fibroblasto, vamos a tener fibroblasto inactivo, las características: citoplasma escaso, eosinófilo, núcleo aplanado, heterocromatínico, citoplasma abundante, con basofilia citoplasmática. Basofilia citoplasmática implica que hay mucho RER que está sintetizando activamente. Y esa síntesis activa lo corrobora este núcleo ovoideo eucromatínico. Si está eucromatínico el núcleo, quiere decir que la cromatina está descondensada y se están leyendo mensajeros. Entonces así yo puedo diferenciar tejido conectivo en reposo, tejido conectivo activo en reparación. Fibroblasto activo, fibroblasto inactivo. Bien, otra célula que es propia del tejido conectivo son los adipocitos. Adipocitos hay de dos tipos. El adipocito unilocular, que forma la grasa blanca, y el adipocito multilocular, que forma la grasa café o grasa parda.
¿Ya? Son dos tipos de adipocitos. El adipocito unilocular se caracteriza por ser una célula de gran tamaño, aproximadamente 200 micras, incluso puede tener más tamaño de 200 micras. Tiene escaso citoplasma y el núcleo es aplanado, generalmente heterocromatínico, y está en el borde de la célula. Y todo el citoplasma, todo este escaso citoplasma celular está formando una banda en el borde, en la periferia de la célula. ¿Ya? Nosotros vamos a dibujar nuestro adipocito. Entonces nuestro adipocito es así. Lo vamos a dibujar un poco cuadradito nuestro adipocito, pero solo para efecto. Así es nuestro adipocito. Núcleo aplanado, relativamente heterocromatínico, en el borde de la célula, citoplasma escaso, formando una suerte de anillo en toda la periferia de la célula. Y el resto de la célula, generalmente uno lo observa en los cortes corrientes de hematoxilina eosina, como una gran vacuola blanca. Se ve como un espacio blanco. Ahora, se llaman unilocular porque es una única gota lipídica que almacena este adipocito en el interior de la célula. De ahí unilocular, un sitio, un locus. ¿Ya? Adipocito unilocular, tiene una única gota lipídica. ¿Cierto? Y es por eso que lo podemos reconocer. Tejido adiposo, múltiples células. Este es un adipocito, otro adipocito, otro adipocito, otro adipocito, otro adipocito. Tiene bastantes vasos sanguíneos el tejido adiposo. No es un tejido, uno tiende a pensar que el tejido adiposo es un tejido inactivo, ¿ya? Que se almacena en la cintura ahí nomás y se queda la cintura solo para complicarnos la ida a la playa. No, un tejido bastante activo, muy activo, y es más, genera problemas fisiológicos en las personas cuando es muy abundante. ¿Por qué razón? Porque estas celulitas tienen capacidad de secretar varios factores, es decir, tendría, comillas, una especie de función endocrina, tendría potencial endocrino esta célula, además de que interfiere con algunas hormonas, ¿ya? Entonces, tejido adiposo unilocular, células de gran tamaño, son generalmente cúbicas, más o menos redonditas, 200 micras de tamaño, escaso citoplasma, formando un anillo en la periferia de la célula. El citoplasma, núcleo aplanado, relativamente heterocromatínico, y en cortes teñidos con hematoxilina eosina, las vamos a reconocer por esta gota lipídica, una única gota lipídica en el centro de la célula, y esa gota lipídica, como es lípido, se lava en la preparación del tejido, así que se ve como un gran hoyo blanco, sin tinción. Así se ve el tejido adiposo. Tiene bastantes vasos sanguíneos porque interacciona mucho con la sangre. Estas células están tomando lípido desde la sangre y lo están incorporando a su citoplasma y están liberando lípido desde su citoplasma hacia la sangre. Entonces es bastante activo. Y no solo lípido, tiene una serie de otros factores. Adiposo multilocular. Veamos la diferencia. También son células cúbicas, pero en este caso, estas celulitas miden como 25 micras, 25-30 micras. Es decir, como un adipocito de tamaño más o menos. Son cúbicas, tienen un núcleo redondo u ovoideo. Puede ser redondito el núcleo, puede ser ovoideo. Relativamente eucromatínico, citoplasma eosinófilo, y la característica es que tienen múltiples gotas lipídicas en su citoplasma. Tienen hartas gotitas chiquititas de lípido. Miren, ¿se fijan esta célula? Tiene muchas gotitas lipídicas. Esta tiene su núcleo, ese es el núcleo, este es el citoplasma. Tiene múltiples gotas lipídicas, de ahí su nombre. Multilocular. Muchas gotitas lipídicas. Este generalmente se localiza, está presente, perdón, en el tejido conjuntivo de los recién nacidos. Los recién nacidos tienen este tipo de tejido adiposo. En los adultos este tejido adiposo desaparece y es reemplazado por tejido adiposo blanco. En los adultos nosotros tenemos a la altura del cuello
poquito de este tejido y no hay más, no hay más. Los animales que realizan hibernación, ellos tienen de este tejido adiposo, porque este es un tejido adiposo metabólicamente mucho más activo que este, ¿ya? Y este tejido adiposo permite que el oso polar o el oso de campo almacene grasas, almacene energía en este tejido adiposo durante el invierno cuando duerme. Lo saca todo eso desde este tejido adiposo. Entonces después sale flaquito y vuelve a tiene una cosa mucho más metabólica. También este tiene que ver con mantención térmica, resistencia térmica. ¿Ya? Entonces en el caso de los humanos, en los adultos no está presente, solo en el cuello quedan algunas trazas, pero sí está presente en los recién nacidos. Y esa es la diferencia histológica. Células 25-30 micras también son redonditas, el núcleo es ovoide, puede ser redondo, es relativamente eucromatínico, citoplasma eosinófilo, se fijan, citoplasma rosadito, con múltiples gotas lipídicas. Multilocular, unilocular. Este también tiene abundante paso sanguíneo, está bastante vascularizado. Y acá tenemos, vemos que nuestro tejido adiposo parte de una célula madre más o menos similar. Sin embargo, en este caso, este forma un lipoblasto temprano, activado por este factor de transcripción, y formamos adipocitos multiloculares. Y hay una posibilidad de transdiferenciación que está presente en los osos. El oso puede hacer esto. Este tejido blanco lo puede transdiferenciar a adiposo pardo. En los humanos, la transdiferenciación no está, solo hay diferenciación. Este se diferencia a adiposo blanco. Nosotros no podemos nuestro tejido adiposo blanco transformarlo a pardo. El pardo se nos transforma a adiposo blanco. Y solo tendríamos adiposo blanco, es decir, de nuestra célula progenitora, se fijan, hay promotores distintos, se diferencia un lipoblasto temprano, va acumulando lípidos y se diferencia luego a un adipocito de tipo unilocular. Pero esta fase de diferenciación, en el caso de los humanos, está desplazada desde aquí hacia acá. Es decir, la cabeza de la flecha acá es muy grande y casi inexistente en el sentido contrario. Y esto es lo que yo les decía, ¿se fijan? La resistina, por ejemplo, está relacionada con la saciedad. El tejido adiposo está relacionado con la saciedad. Tiene un montón de factores de crecimiento, tiene interleuquina 6, la leptina también está relacionada con la saciedad. Entonces se dan cuenta que el tejido adiposo, angiotensinógeno, angiotensina 2, tiene una serie de factores que participan en regular la saciedad y participan en regular una serie de otras funciones fisiológicas. Y es por eso que el exceso de tejido adiposo genera una complicación respecto de la respuesta a determinados fármacos de la persona. En el caso de un dentista no es tan complejo. Podría resultar complejo en una persona con sobrepeso, en el sentido de que la persona con sobrepeso generalmente tiene hipertensión y habría que tener cierto resguardo a la hora de administrar los anestésicos. Los anestésicos que usan ustedes son de alcance bastante restringido, no son anestésicos generales. Por lo tanto, sí habría que tener una cierta consideración, pero no es tan crítico como en el caso de una intervención a nivel corporal. Bien, y acá están las moléculas que produce nuestro adipocito y la función que realiza, para que ustedes no se queden con la idea que uno siempre ve el tejido adiposo como un tejido molesto, pero no, la verdad es que es un tejido que tiene una importancia relativa bastante alta, ¿ya? Y que además interfiere con muchos otros tejidos, ¿ya? Acá están las células de los tejidos adiposo blanco, tejido adiposo pardo, y eso es lo que teníamos que revisar hoy. Perfecto. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar sus clases, porque si yo me doy cuenta de nuevo que he cometido un error lingüístico,